¿Cómo se calculan las indemnizaciones por despido injustificado de un trabajador doméstico por días? Bueno, entonces, varias cosas que debo decirles. Primera cosa, todos los trabajadores, sea por días, que sean trabajadores que cumplan con los requisitos de un contrato de trabajo, subordinación, prestación personal de servicio y remuneración, tienen todos los derechos laborales. Entre esos, tienen el derecho a que si los despiden injustificadamente, les deban de pagar una indemnización. ¿Listo? Las indemnizaciones y el despido injustificado, ustedes lo encuentran establecido en el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo. Allí nos dice cómo se calculan esas indemnizaciones. Recuerden que el despido es injustificado cuando a una persona le terminan el contrato sin que exista una justa causa que se haya utilizado para terminarlo. ¿Listo? O que se utiliza una justa causa que no es válida. Yo no me puedo inventar las justas causas están dadas en la ley, en el contrato o en el reglamento interno, ¿sí? Recuerden que tengo que cumplir un debido proceso, pues si yo no cumplí con ese debido proceso, entonces podría ser un despido injustificado, ¿sí? Listo. Entonces, estas dos cosas. Primero, contrato, tienen todos los derechos laborales. Segundo, si hay un despido injustificado, pues entonces se genera una indemnización. Y esta indemnización está pactada en el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo. ¿Listo? ¿Cómo se calcula esta indemnización? Igual que cualquier otro contrato de trabajo. Es igualito, no cambia en nada. ¿Listo? Entonces, si la persona tenía un contrato a término fijo, ¿sí? Que habíamos dicho que el contrato iba a durar un año, de enero a diciembre, y yo lo despido injustificadamente en junio, ¿sí? La indemnización será el valor de los salarios mensuales del tiempo que faltaba para que se acabara el contrato. Si, por ejemplo, le terminó el contrato el 30 de junio y este iba hasta el 30 de diciembre, pues tendrá que pagarle esos 6 meses de salario a título de indemnización. Es decir, no es que cada mes le va a ir pagando los meses, no. Toda la plata debe pagársela. Entonces, si son 6 meses, si ese salario, recuerden que tenemos que, en este caso, como hablamos de salarios diarios, tenemos que mensualizarlo, tenemos que saber cuánto es ese salario diario que yo le doy, cuánto es mensual, cuánto mensualmente le pago. ¿Listo? Una vez teniendo el valor mensual, entonces eso lo multiplico por el tiempo, el número de meses que faltaba para que se terminara el contrato y eso es lo que le pago. Ahora, si por ejemplo no dan meses, sino que dan días, de no sé, 195 días faltaban, bueno, yo ya tengo el valor del salario diario, entonces multiplico ese valor del salario diario con el número de días que faltaba para que se acabara el contrato y ahí ya tengo la indemnización y eso es lo que le debo pagar al trabajador. Si es un contrato por duración de la obra o labor, tenemos que hacer un cálculo de saber más o menos cuándo se acababa esa obra o labor que pactamos y ese tiempo que faltaba es el tiempo que debo pagar. Y finalmente, si el contrato es un contrato indefinido o era un contrato verbal y por lo tanto es un contrato indefinido, las indemnizaciones en el contrato indefinido no se miran, no podemos mirar un tiempo. En el fijo podemos decir que nosotros vemos hacia el futuro, cuánto tiempo faltaba al futuro para que se acabara. En el contrato indefinido no podemos ver el futuro porque no sabíamos cuándo se iba a acabar, porque es indefinido. Debemos mirar es el pasado, debemos ver cuánto tiempo llevaba la persona y dependiendo de ese tiempo, de esa antigüedad que llevaba la persona, asimismo vamos a calcular la indemnización. Entonces hay una especie de tabla que el artículo 64 dice que por el primer año, si la persona laboró un año o menos, tiene por lo menos 30 días de salario, un mes como indemnización. Y ya de los años subsiguientes, entonces van a ser 20 días por cada año adicional al primer año. 20, 20, 20. Si fueron 8 años, bueno, sume. Y eso será lo que se le pagará de indemnización por despido injustificado. ¿Listo? Pero aclaro y repito, es lo mismo que aplicamos para una persona que tiene el contrato de tiempo completo, es igualito. Lo único que tenemos que tener en cuenta es tener el valor del salario diario, ¿sí? Tengan en cuenta que ese salario diario debe de cumplir con unas pautas que en otro video que podrán ver se explica precisamente pues cuánto es ese valor. Para el
2024 está alrededor de 55.000 pesos porque debe incluir el valor del salario mínimo más el valor proporcional del dominical más el valor proporcional del auxilio de transporte. Tengan muy en cuenta eso. Disfruta de nuestra programación semanal. Suscríbete a nuestro canal, actualícese video